¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, que Dios les bendiga, qué gusto saludar a los varones. Espero que después de mi aviso estén todos reunidos juntamente conmigo para escuchar la palabra que tenemos el día de hoy. Espero que la familia esté bien, me da mucho gusto saludarles. Perdón. Bueno, vamos a esperar unos segundos para que se agreguen un poco más. Gracias a los puntuales, a los comprometidos. Ahí dice 7, ahí lo puedes ver. Es que no alcanzo a ver, pero- Bueno, ya hay 10 fieles. Vamos a comenzar para que también nos demos la oportunidad de estar en la oración que es tan necesaria. Muy bien, pues para mí es un verdadero gusto saludarles de nuevo. Gracias por su fidelidad a todos los que están conectándose. Aunque déjenme decirles que de pronto el número de personas, de varones que están con nosotros han bajado, contrario a lo que son las mujeres. Y no me quiero comparar, pero las damas llegan a ser 50, 40 o hasta 60 personas reunidas. Yo aspiro en verdad a que todos ustedes puedan reunirse en ese gran número, porque somos justamente los sacerdotes del hogar. Gracias. Ya veo ahí a algunos de ustedes. Voy a pasar después lista para saber quiénes están pendientes de nuestra congregación y de quienes espero su fidelidad. Gracias a los que están muy amables. Bien, comencemos y vamos a comenzar con una oración, si me permiten. Cierra los ojos, por favor, por un momento y concéntrate en lo que Dios va a hablar el día de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te ruego, Señor, que unjas mis labios, que unjas mi corazón y que la palabra, Señor, que me diste por esta mañana, Señor, brinde la posibilidad, Señor, de dar consuelo, de dar enseñanza, de dar ánimo a la gente que me está escuchando, bendito Padre, porque finalmente yo solamente abro la boca y tú eres quien se manifiesta, bendito Padre. Y deseo en el nombre de Jesús que sea con poder, con el poder del Espíritu Santo, para que esto llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, cuya fe es grande, Señor. Alimenta nuestra fe en esta tarde, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema del día de hoy tiene dos títulos. El primero es, ¿dónde está el hombre que Dios busca? O la reproducción. Esto está ligado justamente, porque ¿dónde están los hombres que Dios ha levantado? ¿Dónde están los hombres que deben hacer discípulos? O la reproducción. Cada uno de nosotros debe reproducirse en la familia y debe reproducirse en la propia sociedad. No solamente es tener la palabra nosotros, tener el entendimiento y aún la práctica de la escritura, sino que también podamos reproducirnos como Pablo lo hacía con Timoteo. Aunque Timoteo ya venía de otra congregación, ya venía de otro pastor que le había enseñado, y ese pastor primero le enseñó y después lo soltó. La escritura no dice quién era el pastor de Timoteo, lo toma después Pablo, pero ahora Pablo utiliza los dones y talentos y la enseñanza que el pastor de Timoteo en un principio le enseñó. Bien, el apóstol Pablo le encargó al joven Timoteo lo siguiente, lo dice en la escritura: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y esta es una clara instrucción de parte de Pablo hacia Timoteo de cómo se debe llevar a cabo el proceso de hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, dice la Escritura.
Timoteo lo que le dice, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí, es decir, expone la explicación de que cuando un discípulo discipula a otro, muy pronto serán dos discípulos. Esto es muy importante. Lo mucho, varón, que tú sepas de la Escritura, lo que has leído cada mañana en el TCD, dalo a los otros, dalo a uno cuando menos, disipula a otro. Y me dirás, bueno, es que yo la verdad no conozco tanto de la Escritura. Eso que conoces, esa actitud que ha cambiado en ti, es la que tienes que mostrar hacia otro discípulo. Meditando sobre este punto, ¿qué es aquello que puede contrarrestar la violencia, la corrupción, el robo y todo lo que nos afecta, todo lo que nos acontece en estos tiempos, en esta sociedad? ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Discipulando a la gente. Justamente aquellos que no andan en buenos caminos, tenemos que discipularlos, pero justamente mostrándoles primeramente con el ejemplo qué es aquello que podemos cambiar. La mayoría de la gente en nuestra familia o en la sociedad o en el trabajo nos conocen de una manera. Es más, estamos etiquetados de una forma. Él es iracundo, él es mentiroso, él no paga, tantas y tantas cosas que pueden etiquetarnos. Pero una vez que conocemos al Señor, definitivamente hay un cambio radical en cada uno de nosotros. Y ese cambio de pronto inspira a la demás gente al grado de preguntar, ¿y por qué has cambiado? ¿Y por qué ya no esto? ¿Y por qué ya no lo otro? Para no enumerar la serie de tropelías que a veces cometemos. Esa es la puerta abierta para que entonces nosotros podamos discipular a la gente de una manera sencilla, con un lenguaje sencillo, nada religioso, pero podemos decirles, esto es lo que me ha acontecido y el fruto de este cambio es mi familia, es mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi ánimo por la vida, mi fe y mi creencia. Es muy importante esto. Necesitamos hacer discípulos. Pero luego le dice además de lo que has oído de mí. Pero luego le dice lo siguiente, lo que has oído de mí, quiero que lo encargues a hombres fieles que sean idóneos. Sí, hombres que de pronto comienzan a tener fidelidad por el Señor y que tú encuentres la idoneidad o lo idóneo de estas personas para que puedan ser discipuladas e impulsadas en cierta área en el trabajo ministerial. Es discipular. Y lo primero que debemos hacer, porque tenemos a nuestros hijos los más cercanos, es el discipulado justamente a nuestros hijos, el reproducirnos. No podemos quedarnos impávidos simplemente pensando que nosotros hemos cambiado, que hemos cambiado nuestro lenguaje, que hemos cambiado nuestra actitud acorde a la figura de Cristo, pero no reproducimos nada. Tenemos que sembrar para que justamente lo que sembremos, eso cosechemos. Eso dice la regla de oro. ¿Cómo queremos a nuestros hijos? ¿Qué queremos de ellos? ¿Qué queremos de nuestra familia? ¿Qué queremos de nuestros vecinos? Pues justamente tenemos que sembrar lo bueno, lo que Cristo ha sembrado en cada uno de nosotros. Porque también dice la Escritura que hay pecados de hecho, pero también hay pecados de omisión. Y no podemos omitir o dejar de lado las enseñanzas del Señor y solamente aprovecharlas nosotros. Necesitamos hacer discípulos, aunque el punto no es el discipulado en esta plática, en esta prédica. El punto que deseo tratar o exponer tiene que ver con Timoteo, con que le tocara pastorear a una iglesia. Él estaba pastoreando ya una iglesia y Pablo le expone justamente esto. Lo que han visto de ti, lo que han oído de ti, eso tienes que dar a las personas idóneas, aquellas personas que son fieles, pero ¿cómo van a ser fieles si no les mostramos fidelidad? ¿Y cómo van a ser fieles si no estamos pendientes de sus necesidades? Tenía que encargar esta tarea justamente de discípulos
a hombres fieles, repito, que sean idóneos, dice la Escritura. Las mujeres, por supuesto que pueden discipular. Las mujeres tienen un papel muy importante en el discipulado. Sin embargo, en estas escrituras, a quien se está refiriendo y a quien está encargando el discipulado y transferir el conocimiento y la fe es a hombres. Qué importante es que el hombre sea levantado. Qué importante es que el hombre tenga convicción en cuanto a sus creencias. En la antigüedad, hablo del Antiguo Testamento justamente, los primeros que recibían al Señor, según los datos estadísticos e históricos, eran los hombres. Y los hombres eran los encargados de que después tanto los hijos como la esposa se convirtieran a Cristo. Pero eran los hombres. En ese contexto era como se manejaba antiguamente el cristianismo. Hoy, lamentablemente, podemos argumentar una serie de circunstancias, una serie de pretextos, y de pronto ahora son las mujeres las que de pronto se convierten. Y de manera equivocada, desde mi punto de vista, pensamos que es porque la mujer es un poco más sensible, porque la mujer es apasionada. Por favor, si Dios estaba ordenando desde el Antiguo Testamento justamente que el hombre sea el sacerdote del hogar, que el hombre sea el que ore, el que pida, el que sea intercesor, es porque tenemos toda la facultad, tenemos toda la capacidad para ser esa parte también sensible y simplemente obedecer. De pronto yo te hago una pregunta. ¿Qué es aquello que te distrae? ¿En qué estás enfocado? Porque tú y yo decimos que creemos y que amamos al Señor. Sin embargo, nuestra actitud dista mucho de empatar con lo que de pronto decimos. Y lo vemos cuando citamos a oración, las mujeres son las primeras que van. Y cuando citamos al trabajo ministerial, las mujeres son las que están totalmente dispuestas. De pronto hay un curso para matrimonios y las mujeres son las más interesadas en términos generales que los hombres. Seguramente hay mentiras de parte del diablo que tratan de robar, matar y destruir a nuestra familia. Dice por ahí un viejo dicho que si tú le pegas a la cabeza, el cuerpo cae solito. Y efectivamente, cuando el varón no está bien, cuando el varón no está comprometido con Dios, las cosas van mal. De pronto nos preguntamos, ¿y por qué no me va bien? Creo que es el momento de tener comunión con el Espíritu Santo y pedirle, dame discernimiento, dame entendimiento para poder entender qué es aquello que estoy haciendo mal, en qué me estoy enfocando. Mi enfoque está en el dinero, mi Dios es el dinero. El dinero es importante, pero déjame decirte, tú y yo tenemos la habilidad de manejar el dinero y no la parte diabólica de que el dinero nos maneje a nosotros. Porque si hay dinero, estamos contentos. Si no lo hay, estamos desesperados y estamos angustiados. Cuidado con todo esto. Creo que estamos llamados de pronto a una gran reflexión y saber en dónde está nuestro enfoque. Donde está nuestro corazón, ahí es donde estamos embebidos de ello. Si está en el dinero, en lo material, cuidado. Bien. En las ciudades donde Timoteo pastoreó, bastante distinto a nuestro concepto, decía hace un momento, es justamente en esas ciudades donde Timoteo pastoreaba, donde los hombres eran los que primeramente se convertían, donde los hombres eran los primeros en aparecer y ponerse, como decimos vulgarmente, al pie del cañón, a defender a su familia. Al hombre en aquel entonces le importaba la educación de los hijos. En aquel entonces el hombre era el que educaba a los hijos, establecía los límites, y la esposa era quien se encargaba justamente de dar seguimiento a los límites puestos por el varón. Obviamente de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a una emoción, a una supuesta sabiduría.
En el capítulo 22 de Ezequiel es un capítulo muy fuerte, muy fuerte. No lo voy a leer para obviar tiempo, pero es un capítulo muy fuerte donde habla de todas las transgresiones del hombre, de cómo se burla el hombre, qué piensa Dios de ese hombre. Era lo que estaba sucediendo en aquella época en las ciudades. Y de pronto al final justamente dice, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están aquellos que yo necesito para levantar las grandes ciudades, para que me sigan? Dios manda repetidamente a anunciarles que inevitablemente va a ejecutar su ira en este capítulo 22. Y déjame decirte, lo que estamos viviendo el día de hoy, violencia, escasez, pandemia, no es ni mucho menos, ni mucho más la ira de Dios. Yo no me quiero imaginar lo que representa la ira de Dios. Tendríamos que ser fulminados. Pero por eso Dios insta al varón a levantarse, porque es el varón el que debe interceder por su familia. Cuando hay un varón, como lo dice justamente en el libro de Génesis, en la plática, en la conversación que tiene Abraham con Dios, y Dios quiere derramar toda su ira contra Sodoma y Gomorra. Abraham platica con el Señor y le pide, Señor, si hubiera 50 justos, la destruirías. Y de ahí se da cuenta Abraham quizás que está pidiendo mucho. Pero al final dice, con que hubiera uno que se pusiera en la brecha. Y eso es justamente parte de esta plática, de esta conversación. Necesitamos levantarnos los varones y ponernos en la brecha de manera viril, de manera varonil. Sí, yo creo en mi Dios y lo tengo que demostrar primeramente a mí y después a mi Señor, al que le honro, al que le debo todo y que nunca le voy a poder pagar todo lo que ha hecho por mí. Varones que se levanten, varones, pero ¿cómo se van a levantar? ¿Con qué argumentos, con qué armas se van a levantar si no leen la palabra? Y esto no es un regaño definitivamente. Esto es un concientizarnos un poco de quiénes somos y qué hacemos. Ezequiel 22:30, si me vamos a leerlo por favor. Sí, aquí está. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, es decir, una cerca, un muro para que no fuera afectada la familia, el país, la nación, la sociedad en su conjunto. Dice, y lo repito, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Qué triste esta última frase. Y no lo hallé. Hoy Dios estará encontrando en cada uno de nosotros, y evidentemente me involucro, estará hallando al hombre que busca, al masculino que busca. Hallará ese hombre que tiene los arrestos para ir hacia el frente. Señor, extrae de nosotros, a través de tu Espíritu Santo, la fortaleza con la que nos creaste, Señor. Dice la Escritura que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Y yo lo que puedo ver en mi Señor es una dirección férrea, una justicia, el Dios justo. Y nosotros tenemos que ser justamente eso, seres humanos justos. Dile al Señor en este instante, dile, pero no porque yo te lo diga simplemente. He aquí vas a hallar un hombre que se ponga en la brecha por su país, por su ciudad. Decía hace un momento, el antídoto primero que yo puedo ver para contrarrestar la delincuencia, la inmoralidad, es discipular. Si tú discipulas a tu vecino, si tú discipulas a tu hijo, si tú discipulas a un familiar, será uno menos que pueda transgredir las leyes de Dios y que tarde o temprano pueda transgredir tu integridad física, tu integridad espiritual y emocional. Creo que tiene cierta lógica lo que estoy hablando.
Entre más discipulemos, entre más propalemos la palabra de Dios, habrá menos delincuencia. No todo es trabajo de Dios. Él lo puede hacer. Pero ¿dónde está tu participación y la mía? ¿Qué Dios tan hermoso tenemos que nos permite participar del trabajo del reino aquí en la tierra? Porque déjame decirte, este trabajo en el cielo ya no va a ser tal. Necesitamos preparar a la gente para tener un buen fin eterno. Es decir, parece una contradicción fin y eterno. Si es eterno, entonces no tiene final. Me refiero a llegar al objetivo, que es la eternidad. Ezequiel 2, 22, 30. Así termina el capítulo 22. Te digo, es muy fuerte, muy fuerte. A mí cuando lo estaba leyendo y después de leerlo, lo volví a leer y a meditar, dije, Dios mío, ahí está verdaderamente una parte de lo que nos va a suceder o de lo que nos está sucediendo por la desobediencia. Lo que Dios resalta en esta buena noticia del intercesor es porque a pesar de su ira no quiere destruir a la gente. Ese no es el objetivo. Si de pronto lees el capítulo 22 y dices, este es el objetivo, esta es la meta de Dios. No, esa no es la meta. Está dándonos el contexto de dónde vivimos y cómo vivimos y nos da la respuesta, nos da la solución en el último verso. Si hallare un hombre que hiciera vallado, que cuidara a su familia, que levantara un muro espiritual alrededor de su casa, que levantara un muro espiritual alrededor de su nación, entonces las cosas cambiarían. Habría el perdón y la justicia de Dios sobre nosotros. Desafortunadamente hay momentos en la historia y en todas partes en que los hombres que Dios busca no los haya. No los haya porque, como decía al principio, estamos enfocados en otras cosas. Yo te voy a pedir un favor si tienes al alcance una pluma y una hoja. ¿Cuál es el enfoque principal con el que te levantas por la mañana? ¿El trabajo? ¿La provisión? ¿El sentirte rechazado? ¿El sentirte incomprendido? ¿Quizás la propia enfermedad? ¿Quizás la exposición al coronavirus? ¿Cuál es? ¿Con qué te levantas? ¿Con incertidumbre? Creo que después de leer el TCD o leer la porción de la Biblia que te toca, entonces comienza a haber certeza, certidumbre. Yo soy un hijo de Dios, hay promesas de parte de Dios. Lo más importante no es el dinero. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Porque no te hablo de una lógica humana. Tú me puedes rebatir esto con una lógica humana, con un razonamiento científico. El dinero es muy importante, pero definitivamente no me puedes rebatir lo que es una promesa divina, lo que es una promesa de Dios. Dios, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, es quien estableció justamente esta parte de fe. El dinero, la salud, no es lo más importante. Lo más importante es el cuidado de nuestra alma para que tenga vida eterna. Vida eterna. Dios busca hombres con una responsabilidad en favor de aquellos que no creen y que se resisten temer a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, ir hacia aquellos que no tienen temor de Dios porque no le conocen. Y nosotros tenemos que mostrarlo a través de nuestros actos, a través de la manera de nuestras palabras, no necesariamente las palabras teológicas, sino la manera en que hablamos, la manera en que reaccionamos. Habemos personas que de pronto tenemos que avisarle a nuestra cara que estamos contentos, porque a veces, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás enojado? No. Tenemos que cuidar nuestra gesticulación. Pareciera justamente que estamos impávidos, que no sentimos, que somos totalmente materialistas. Pero justamente cómo ganar a la gente,
con una bella sonrisa. Sí, una bella sonrisa puede dibujarse en tu rostro, pero como resultado de tener el gozo del Espíritu Santo. Y el gozo del Espíritu Santo consiste justamente no en comida ni bebida, sino en sabedores que tenemos la salvación. Eso es lo más importante, que un hombre llamado Jesucristo vino a la tierra como Dios y como hombre para salvarnos, para darnos la certeza en un mundo totalmente incierto. ¿Cuáles son esas responsabilidades de las que Dios nos habla como hijos y que debemos justamente asumir? Ahora, cuando Dios nos habla acerca de responsabilidades que debemos asumir como responsabilidad, también nos está hablando de que nosotros, como discípulos, tenemos que discipular a otros con estas mismas instrucciones. Y la primera es invitarlos al arrepentimiento. Oye, ¿cómo te va? No, pues no me va bien. Yo creo que entonces tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar las maneras de hacer. Y hay una palabra que la define, arrepentimiento. Y arrepentimiento es dar un giro de 180 grados de aquello que venía haciendo y ahora hacerlo de una manera diferente. Y poco a poco lo vas incluyendo en la palabra de Dios. La primera explicación de Ezequiel tiene que ver con la razón por la que antes de ejecutar su ira prefirió primeramente buscar a un hombre que, aunque parezca repetitivo, que provocara un vallado, que se pusiera en la brecha antes de la destrucción. Nos habla de destrucción, pero nos habla de la solución. Y es que los hombres, los que están ahorita conectados, de pronto reflexionemos y digamos, sí, yo tengo el antídoto en contra de la pandemia. Yo tengo el antídoto en contra de la falta de provisión, en contra de todo lo que está sucediendo en el mundo y que deshonra a Dios. Y la pandemia justamente, el antídoto es la obediencia a la autoridad puesta por Dios. Tomar las precauciones sin que esto se vuelva una psicosis. Simplemente hacer lo que se tiene que hacer, orar por la familia. El hombre que ama a su familia en esta hora se está poniendo de rodillas en la brecha para que el virus no toque a su familia, para que lo que prometió el Señor de que ningún hijo mendigará pan, lo tomemos para cada uno de nosotros y para nuestros hijos. Ellos son nuestros primeros discípulos. ¿Qué es un vallado? Es un cerco que se levanta, se forma de tierra apisonada, ¿verdad? O de bardas, para defender un sitio o impedir la entrada a él, al hogar. Necesitamos formar ese vallado espiritual y eso se hace todo el tiempo, toda la mañana, la tarde y la noche, en cada momento que tengamos oportunidad de orar. Señor, por cierto, te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija, te encargo a mi esposa, te encargo mi hogar. Yo me pongo en la brecha y levanto una muralla de fortaleza para que el enemigo no penetre. Aquel que vino a robar, matar y destruir, se tope justamente con este vallado para que no entre. Y déjame decirte, si la palabra lo expresa, si Ezequiel lo está expresando, es el profeta, es porque Dios se lo dijo. Es porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Él es verdad. El Señor es verdad. Ese es el número 1. Número 2, interceder ellos delante de Dios. Los varones. Repito, no estoy diciendo que la intercesión de las mujeres no sea importante, pero desde el inicio el Señor pidió que fueran los varones los que intercedieran y esto se ha perdido. Cuando Dios le explica a Ezequiel para qué estuvo buscando, o por lo menos a un hombre, para que éste hiciese un vallado, le dice que también es para que se pusiese en la brecha delante de mí. Yo estoy mirando justamente a un intercesor entre el problema y Dios. Un hombre o el castigo de Dios y se pone el hombre en medio
para que el juicio no se ejecute en ese instante, para que el Señor le ruegue, detén tu ira, Señor, detén tu castigo, como le expliqué hace un momento en cuanto a Sodoma y Gomorra, que merecía ser destruida por todo lo que pasaba en esa ciudad. Era una ciudad, era una bacanal, se habían perdido totalmente. Se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, con la suegra, con todo esto. Estaba la humanidad en el peor momento, en el peor momento. Pero hubo una conversación de Abraham con el Señor diciéndole, y si hubiera uno, lo destruirías, si hubiera un hombre de fe que se pusiera en la brecha. ¿Cuál es la respuesta, la solución a nuestro problema? Ponte en la brecha y que tus discípulos, a quien tú discipules, también lo hagan justamente. Esto está en Ezequiel 22:30, que se pusiese en la brecha delante de mí. Para decirlo de mejor manera, recurrí a la versión Dios habla hoy y dice lo siguiente. Se traduce de esta manera la frase diciendo que era para que interceda ante mí. Esto lo entendemos tal vez de mejor manera o de una manera más sencilla. Para que interceda delante de mí. ¿Qué tan importante es la intercesión del varón delante de Dios? Su primogénito. Y no estoy hablando solamente de Jesucristo, sino de Adán. Adán dejó de interceder. Adán se dejó llevar justamente por lo que Satanás quiso poner en su corazón, diciéndole que podría saber mucho más que Dios o ser igual a Dios. Dios buscó y busca el día de hoy, no a una mujer, repito, sino a un hombre. Un hombre creado por Dios, un hombre con todo el perfil de hombre para que con su fortaleza, y no solamente con fortaleza, porque no es con gritos y como decimos por acá, con gritos y sombrerazos, sino con todo el poder que Dios le da a través del poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo está en la persona, entonces las cosas florecen, las cosas son diferentes. Varón, yo quiero animarte. Sal de esa somnolencia, sal de esas mentiras que te dicen que primeramente es la provisión, que primeramente tienes que velar por ti, que tu felicidad eres tú mismo y todo lo que te puedas allegar. Tu felicidad y tu satisfacción dependen de lo que tú puedas dar a tu familia, de la familia que puedas conformar conforme al corazón justamente de nuestro Señor. Qué triste y lamentable que Dios haya dicho y no lo hallé. Hoy tenemos más de 7.000 u 8.000 millones de personas en la tierra. Y de pronto el Señor sigue diciendo, y no lo hallé. Seguramente hay muchos que interceden, seguramente, pero ¿qué porcentaje será? Ahora, independientemente de si es un porcentaje del 30, 40, 50 y demás, el punto es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Amamos realmente este país? ¿Amamos realmente a nuestra familia? Necesitamos tomar la batuta y orar y orar. Ahora, retomo de nuevo para que las mujeres no se vayan a sentir, o ustedes varones no les vayan a decir, oye, tu oración no llega a Dios. Mira lo que dice de ambos sexos. Dice primero de Pedro 2:9, que somos linaje escogido. Aquí incluye hombres y mujeres, déjame decirte, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es justamente lo que somos. Somos tan importantes que Dios pide que nosotros seamos no quien lo convenza, sino quienes estemos intercediendo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario, hasta ver, hasta ver el resultado
de nuestras oraciones. Y cuando vemos un resultado de alguna oración, quiere decir que Dios lo está tomando en cuenta, pero habrá otras necesidades. Ahí no se detiene. La vida del hombre es oración. El oxígeno del hombre es justamente la oración. Pero ¿qué trabajo nos cuesta hacerlo? ¿Y qué trabajo? No porque sea agotador, sino, repito, porque nuestras energías son gastadas en cosas triviales quizás. Triviales desde el punto de vista espiritual. Déjame aclararte. Porque para ti, para mí el dinero aquí en la tierra es importante. Para ti, para mí tener un patrimonio es importante. Un patrimonio que luchamos por él, porque así fuimos enseñados, pero que no nos vamos a llevar. Ese patrimonio se va a quedar, porque ese patrimonio a quien verdaderamente le pertenece es a nuestro Señor. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha prestado. Y quiero retomar algo que escuché hace poco. ¿Verdad que cuidas más lo que se te presta que lo que es tuyo? Porque tienes una deuda con la persona que te la prestó y tú quieres entregarla de la mejor manera. Lo tuyo, bueno, lo puedes sustituir, pero lo que alguien te presta, debes tener mucho más cuidado. Y luego entonces, la vida que Dios nos ha prestado, la casa que Dios nos ha prestado, el auto que Dios nos ha prestado, Dios nos va a pedir cuentas y queremos entregarlo de la mejor manera. Tú que eres un hombre cristiano, eres un hombre de Dios que busca lo que Dios dice y lo que Dios espera. Dice, Dios habla hoy, que interceda ante mí, que interceda, que se ponga de nuevo en la brecha. Génesis 18, del 24 al 32, justamente nos habla de la problemática de Sodoma y Gomorra. Y estoy por terminar. Número 3, porque llevábamos 2 puntos. Si quieres te repito los dos puntos anteriores. El primero es invitarlos al arrepentimiento. Estamos hablando del discipulado. 2, de interceder por ellos delante de Dios. Después de ubicarlos y compartirles, hay que estar orando constantemente por ellos. Número 3, pastorear todos los aspectos de su existencia. Cuando tú tienes un discípulo, primero gana su confianza porque te interesa lo que le está sucediendo y entonces poco a poco cada área de su existencia la vas ministrando, la vas pastoreando a través de lo que la Escritura dice. Por ejemplo, hablas de su matrimonio, hablas de la acción de paternidad que tiene para con sus hijos, del trabajo y la responsabilidad. Hablas de áreas con las demás personas, pero también áreas de manera personal, la mentira, la integridad y muchas otras, muchos aspectos. Comienzas a pastorear para tener justamente un discípulo con toda la barba, se dice por ahí. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, ese rasgo, ese rostro adusto, triste, desesperado, angustiado, se va quitando poco a poco, pero un hombre lo tiene que hacer. Podemos orar y pedirle a Dios que lo haga, pero tú eres un elemento especial, tú eres un instrumento de Dios para que esto se logre. No es por tu conocimiento, no es por tu fuerza, simplemente es por tu obediencia y Dios actúa. Dios actúa. Tú le dices, Señor, aquí están mis manos, aquí está mi corazón. Úsalo como a ti te plazca, porque tengo la certeza de que como lo vas a usar, va a ser de bendición para otras personas. Cuando tú bendices a otras personas, tú eres bendecido. Más bienaventurado es dar que recibir, porque en el dar está el recibir justamente. Varones de Dios, respondamos a esta búsqueda de Dios.
varones fieles e idóneos. Esa es nuestra labor. Creo que de pronto nos gusta a los varones escuchar palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de perdón, y está bien. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Pero lo que Dios me encargó en esta noche, hablar con ustedes, es retarlos, sí, retarlos, para que tomemos acción primeramente en nosotros, en nuestra familia y en la propia sociedad. Mis amados, gracias por su tiempo. Yo soy José Luis Aguilar y yo no sé si hay algún nuevo que nos esté acompañando en esta tarde por primera vez, por segunda vez. Quiero hacer una oración, tanto para aquellos que vienen por primera vez como para aquellos que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, yo me pongo en la brecha por mi nación. Yo me pongo en la brecha por mi iglesia, bendito Padre. Seguramente hay tantas cosas que tienen que ser modificadas de nuestro carácter, bendito Dios, para darte honra, Señor, para glorificar tu santo nombre, bendito Padre. Señor, y si habemos algunos o hay alguien que no conozca de parte de Dios, es tan sencillo invitar a Cristo a tu corazón. Repite conmigo y los demás orando, por favor, para ayudarme, para formar una sinergia, una gran sinergia. Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de mis equivocaciones. Me arrepiento de la deshonra a tu santo nombre. Tú que eres mi creador, Señor, y que tienes un camino de bendición para mí. No un camino de felicidad, un camino de bendición, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo declaro que creo en tu crucifixión, que creo que en la cruz mis pecados en esta hora son clavados en la cruz, ahí en ese madero, y que no tengo deudas contigo, bendito Padre. Me arrepiento y te pido perdón. Y de la misma manera te pido que vengas a morar en mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, me redarguya, me haga entender lo que esta palabra el día de hoy he recibido a través de mis oídos y ha caído en mi espíritu, en una tierra fértil. Hoy entiendo que tú eres Rey, que yo no me formé a mí mismo, sino que tú me formaste y te declaro a partir de hoy mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Padre, para los que te conocemos, levántanos, Padre. Levántanos, fortalécenos, cambia nuestra visión, bendito Padre. Una visión de egoísmo, una visión de egocentrismo para poder discipular a otros, bendito Padre. Pero siempre dependiendo de ti, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Varones, gracias. Gracias por su presencia. Nos vemos dentro de 15 días para tener otra plática que hable de lo que Dios tiene en el corazón para cada uno de nosotros. Pero te animo a discipular. Que Dios te bendiga, que tengas una buena noche y te invito a quedarte conectado para la oración de las 8 de la noche, para interceder, para ponernos en la brecha por cada una de las necesidades. Que Dios te bendiga.